Chiquillos, muy buenos días. Hola, profe, ¿cómo ¿Cómo está? están? Muy bien, muchas gracias. ¿Ustedes todos bien? Sí, Me alegro, qué bueno. Oye, ¿y cómo les fue en el control? ¿Cómo estuvo eso? ¿Cómo sienten que les fue? yo creo que me fue bien, profe. ¡Ay, qué bueno! Matías, me alegro. Es que Me alegro, entraba como solo área por la parte de cálculo. Bueno, y un poquito de hiperbólicas, pero no tanto. no mucho. Así que estuvo bien. Me alegro que les haya ido bien. Ojalá que a todos. Ok, entonces ahora vamos a pasar a revisar la clase 15 que yo ya les adelantaba la vez pasada que va a tratar sobre coordenadas polares. ¿Qué son las coordenadas polares? Son un nuevo sistema de referencia para ubicar puntos del plano, puntos, curvas, por supuesto. ¿Y cuál es la idea de estudiar el sistema polar? Bueno, una de las aplicaciones principales de la integral definida es el cálculo de áreas, cosa que nosotros ya estudiamos. Pero hay ciertas curvas que son poco amigables a la hora de integrarlas. Por ejemplo, la ecuación de una circunferencia, ¿no? No es muy amigable de integrar. Sin embargo, hay estas mismas curvas cuando uno las expresa respecto de otro sistema de coordenadas, que es el sistema polar, la ecuación de la curva se vuelve mucho más amigable y es mucho más simple calcular entonces, por ejemplo, áreas de regiones acotadas por ciertos tipos de curvas. Por eso vale la pena conocer el sistema polar y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a partir conociendo el sistema, aprendiendo a cómo graficar puntos en este nuevo sistema y vamos a hablar también de las gráficas de curvas en coordenadas polares para que ya la próxima clase podamos calcular áreas de regiones acotadas por este tipo de curvas, ¿ya? Entonces partamos por conocer el sistema polar. Vamos a ver cómo graficar los puntos, cómo ubicar los puntos en el plano y luego a ver si lo podemos extender a las curvas, ¿ya? Vamos a ver. ¿De qué se trata este sistema polar? Como les decía yo, es un nuevo sistema de referencia. Entonces, así como en el sistema cartesiano, tus elementos que sirven de referencia para ubicar un punto son los ejes cartesianos, el eje X y el eje Y. Aquí vamos a tener dos elementos que son un punto que vamos a llamar polo y un eje que vamos a llamar eje polar. Por supuesto, este sistema polar se puede superponer sobre el sistema cartesiano, de modo que el polo coincida con el origen, con el 0,0, y que el eje polar coincida con el semieje positivo de las X. Entonces, ¿cómo se representa un punto en el sistema polar? Al igual que en el sistema cartesiano, se representa mediante un par ordenado. Y este par tiene dos componentes, ¿no es cierto? Y la primera de ellas, R, representa la distancia a la que se encuentra el punto P del polo o del origen. Es decir, es esta distancia. Sin embargo, si uno piensa en un punto que está a distancia R del polo o del origen, uno dice, bueno, tengo una infinidad de puntos que están a distancia R del polo. Hay toda una circunferencia, ¿no? De puntos que están a esa distancia del polo. Entonces, para ubicar el punto en el plano de manera exacta, uno necesita otro elemento más, que es la siguiente coordenada, que es una dirección. Uno necesita darle dirección al punto y esa dirección está dada por el ángulo θ, que es el ángulo de inclinación de este radio vector OP respecto del semieje positivo de las X, que coincide con el eje polar. Entonces uno dice, voy a buscar un punto que se encuentre en esta dirección, en la dirección del ángulo θ, a distancia r del polo. Y así tú puedes ubicar exactamente el punto en el plano. La única desventaja de este sistema respecto del sistema cartesiano es que, desventaja entre comillas, es que la representación de los puntos en el sistema polar digo, no es única. Cada punto del plano tiene una infinidad de representaciones. ¿Por qué? Porque digamos que yo te doy las coordenadas polares del punto r θ, o sea, lo ubico a distancia r del polo en la dirección del ángulo θ, pero ese ángulo podría ser, o esa dirección también está dada por el ángulo 2pi más θ. Entonces ahí tengo otro ángulo para representar el mismo punto. Entonces puedo decir que Rθ también se puede representar como R, θ más 2pi. O si doy otra vuelta más al polo, podría ser θ más 4pi. O θ, si lo mido en el otro sentido, 2pi menos θ. Perdón, θ menos 2pi.
O sea, tengo una infinidad de maneras de representar ese punto, dependiendo de cuántas vueltas demos al polo para indicar la dirección. Por otra parte, el R también puede tener, que decíamos que es una distancia, ¿no? Es la distancia al polo, pero también se le puede asignar un signo. Esto no es tan raro porque piensa tú en el sistema cartesiano, que representan las coordenadas x, y de un punto, distancia a los ejes. Sin embargo, esas coordenadas también hay algunas que son positivas y otras negativas. ¿Qué indica el signo? Bueno, indica a qué lado de los ejes voy a graficar el punto, si a la derecha del eje Y o a la izquierda del eje Y, o por arriba del eje X o por debajo del eje X. Aquí el signo de R también indica esta especie de sentido en la que uno grafica un punto. Si a ti te entregan un punto de coordenadas menos r, teta, ¿qué significa este menos? Porque uno está pensando siempre que la primera componente representa distancia. Bueno, este menos r indica que yo no voy a graficar el punto en la dirección del ángulo teta directamente, sino que voy a graficar el punto en la dirección del ángulo teta más pi, ¿cierto? Que es este ángulo que tenemos aquí, teta más pi. Es decir, se grafica en esta dirección a distancia r del polo. O sea, el signo menos indica que grafico el punto a distancia r igualmente del polo, pero en la dirección de teta más pi. Entonces el punto r teta también se puede representar como menos r, teta más pi. Y por supuesto, a ese mismo ángulo teta más pi le podemos sumar 2pi, 4pi, 6pi, o al otro lado, ¿no es cierto? Menos 2pi, menos 4pi, etc. Ahí tenemos otras infinitas representaciones para el mismo punto. Entonces nos dicen que además notemos que el polo, ¿cierto? El que coincide con el origen, se puede representar también de infinitas maneras. Tendría coordenadas 0, teta para cualquier ángulo teta, porque el R es 0, entonces eso nos dice que son los puntos a distancia 0 del polo. Bueno, el polo, ¿no? Independiente de la dirección. Entonces fíjate que me gustaría que viéramos unos ejemplitos que vienen más adelante, donde se nos pide encontrar las coordenadas rectangulares de estos puntos, pero no quiero que hagamos eso, quiero que aprovechemos estos puntos para graficarlos en el sistema polar, para que aprendamos a pensar ahora en polares. Hay que pensar de manera radial, hay que cambiar el switch, porque uno toda la vida ha pensado en rectangulares. Entonces vamos a ver cómo pensamos ahora en polares. Yo aquí tengo ambos sistemas superpuestos. Está el sistema polar, que está compuesto por el polo y el eje polar, que coincide con el semieje positivo de las X, y el sistema cartesiano, ¿no? El eje Y y el eje X. Entonces, en el sistema polar, para graficar los puntos, uno necesita R y el ángulo teta. Los ángulos están aquí representados, algunos de ellos, algunas direcciones, por estos rayos, y la distancia al polo está representada por estas circunferencias, ¿no? Son una guía. Entonces, si yo quiero representar el punto de coordenadas polares 8, pi tercios, ¿qué tenemos que hacer? Ubicar la dirección de un ángulo de pi tercios, que sería este ángulo de aquí, ¿no es cierto? Ese es un ángulo de pi tercios. Y sobre esa dirección tengo que buscar un punto que esté a distancia 8 del polo. Entonces aquí las circunferencias me ayudan, ¿no? Yo estoy a distancia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí estoy a distancia 8 del polo. Este sería el punto de coordenadas polares 8, pi tercios. ¿Se entendió cómo grafiqué el punto, no? ¿Cómo uso las coordenadas polares para ubicar el punto en el plano? Sí, profe. ¿Sí? Grafiquemos Sí. el segundo. Después me dicen grafique, no me dicen grafique, nosotros vamos a graficar el punto de coordenadas menos 4,3 pi cuartos. Entonces voy a trazar otro sistema polar aquí. Déjenme buscar uno que esté graduado en ángulos de pi cuartos. Este de acá. Ya va a aparecer por ahí. Ahí está. Entonces, aquí tenemos un sistema polar de nuevo y encima tenemos los ejes cartesianos. Entonces, tengo que graficar un punto donde el R es menos 4, ojo que el R es negativo,
y el ángulo es 3 pi cuartos. Entonces vamos a ubicar el ángulo de 3 pi cuartos, que sería este, ¿cierto? Un ángulo del segundo cuadrante, eso es 3 pi cuartos. Pero como el R es negativo, ¿qué nos decían respecto de los R negativos? Que cuando el R es menor que 0, yo no grafique en la dirección de teta, sino que en la dirección de teta más pi. Entonces volvamos acá. Esta es la dirección de 3 pi cuartos. ¿Y qué sería 3 pi cuartos más pi? Eso me llevaría al cuarto cuadrante. Ahí medio chueco me salió el ángulo, pero es ese de ahí, ¿no es cierto? Es esa dirección. A ver si me sale mejor ahora. Un poquito mejor. Ok. Esta sería, o este ángulo, ¿cierto? Sería pi cuartos más pi. 3 pi cuartos, perdón, más pi. En esa dirección es que debemos graficar nuestro punto. Y lo debo graficar sobre esta dirección a distancia 4 del polo. Entonces contemos. Aquí estoy a distancia 1, distancia 2, distancia 3, 3 y medio, a distancia 4 del polo. O sea, nuestro punto P estaría aquí. Tiene coordenadas -4, 3 pi cuartos. Así podemos ubicar entonces los puntos en el sistema polar. Se fijan que conociendo la distancia a la que el punto se encuentra del polo y conociendo la dirección en la que se encuentra el punto, uno puede ubicar perfectamente el punto en el plano cartesiano. Ahora, fíjate que tenemos ahí los dos sistemas superpuestos. En ambos ejemplos está tanto el sistema polar como el sistema cartesiano, uno encima del otro. Y aquí uno ve que debiera ser posible, dado el punto en coordenadas polares, encontrar sus coordenadas cartesianas, x e y, ¿no es cierto? Claro que se puede. Los sistemas son equivalentes. Entonces, fíjate que si a uno le entregan el punto en coordenadas polares, digamos r teta, y yo quisiera las coordenadas cartesianas x, y, ¿cómo las obtenemos? Acudimos a la trigonometría. Pensemos en la situación, ¿no? Vamos al dibujito. Tenemos un punto P en coordenadas polares, o sea, lo que yo conozco es R y el ángulo teta. Y lo que quiero calcular, lo que quiero obtener es X e Y. Entonces, como tengo un triángulo rectángulo, de inmediato acudo a las razones trigonométricas y yo sé que el coseno de ese ángulo es la razón, ¿cierto?, entre el cateto adyacente y la hipotenusa. O sea que eso es X dividido en R. Y desde aquí yo puedo obtener que entonces X debe ser R coseno de teta. Y lo mismo puedo hacer con seno de teta, ¿no? Seno de teta es la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa del triángulo. Entonces voy a tener que el seno de teta es I dividido en R y por lo tanto I es R seno de teta. Y así es como obtenemos nuestro cambio de coordenadas. Si yo te doy las coordenadas polares de un punto, tú puedes encontrar las coordenadas cartesianas del mismo punto, incluso cuando el R es menor que 0. Entonces vamos a volver al ejemplo que estábamos mirando recién y vamos a ir a buscar las coordenadas cartesianas de esos puntos. ¿Qué voy a necesitar para eso? Bueno, solamente mi cambio de coordenadas. Partamos con el primero de los puntos, el que tenía coordenadas polares 8, pi tercios. Ahora quiero sus coordenadas cartesianas x e y. Entonces, ¿qué me dice el cambio de coordenadas? Que x es r coseno de teta. El r en nuestro caso es 8 y el ángulo teta es pi tercios. Entonces, como coseno de pi tercios es 1/2, obtengo que x es 8/2, es decir, 4. 4 es la coordenada x de este punto. Y para obtener la coordenada y del mismo punto, lo mismo, 8, pero ahora es r seno teta, así que será 8 seno de pi tercios. Y el seno de pi tercios es raíz de 3/2, por lo tanto esto es 4 raíz de 3. Y entonces las coordenadas, la coordenada y, digo, del punto P es 4 raíz de 3. Y este punto, ahora expresado en coordenadas cartesianas, es 4,4 raíz de 3.
Así podemos encontrar entonces las coordenadas cartesianas de un punto dado en coordenadas polares. Y lo mismo podemos hacer con el segundo punto ahora, ¿cierto? Queremos las coordenadas cartesianas. Ups, ahí sí. Entonces vamos a usar el mismo cambio. X es R, que en este caso es menos 4, por el coseno del ángulo, que en este caso es 3 pi cuartos. Entonces, vamos a escribirlo por aquí. Coseno de 3 pi cuartos es menos seno de pi cuartos, o sea, esto es menos raíz de 2, menos coseno de pi cuartos, que es menos raíz de 2 medios. Y entonces x es 2 raíz de 2. Y para el y usamos el mismo cambio, y es r seno teta. En este caso, r es menos 4 y el ángulo es 3 pi cuartos. Entonces, como el seno de 3 pi cuartos es igual al seno de pi cuartos, esto es raíz de 2 medios, y el y entonces es menos 2 raíz de 2. Y ya tenemos entonces la coordenada x del punto. Medio chueco me quedó, pero no importa. 2 raíz de 2. Y la coordenada y del punto es menos 2 raíz de 2. Entonces nuestro punto P en cartesianas tiene coordenadas 2 raíz de 2, menos 2 raíz de 2. Así de simple. Vicente dice, en este caso no se suma pi dentro del seno o del coseno. No. ¿Por qué querría sumar pi? O sea, si quieres usar otra representación del punto en polares, claro. Pero como me dieron esta representación con este ángulo, simplemente uso el ángulo que me dan. Eso no quiere decir, ¿cierto?, que haya otras representaciones polares del punto que me den la ubicación, la misma ubicación del punto en cartesiana, por supuesto. Pero no hay por qué sumar nada. Simplemente uno usa las coordenadas polares que uno tenga del punto. Entonces así podemos ir del sistema polar al cartesiano. Y al revés también debiera poderse, ¿no? Es decir, si a uno le entregan las coordenadas cartesianas de un punto, ¿cómo encuentro las coordenadas polares? Porque los sistemas son equivalentes, así que uno podría ir de uno al otro. Bueno, si lo que tenemos son las coordenadas cartesianas x, y de un punto, yo puedo encontrar sus coordenadas polares. Entonces volvamos aquí al dibujito que teníamos antes, ¿no? Ahora lo que conozco es x e y lo que tengo que encontrar es r y teta, las coordenadas polares del punto. Entonces de nuevo vamos a acudir aquí al triángulo rectángulo. Como este es un triángulo rectángulo, r es fácil de obtener a través del teorema de Pitágoras. Porque r cuadrado, el cuadrado de la hipotenusa del triángulo, es x cuadrado más y cuadrado. De aquí puedo obtener entonces r. ¿Y cómo obtengo el ángulo teta? Bueno, acudo a la trigonometría de nuevo. La tangente del ángulo teta es la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Es decir, la tangente de teta es y partido en x, siempre que x no sea 0, por supuesto. Así es que si yo conozco las coordenadas x e y del punto, puedo encontrar sus coordenadas polares, extraigo r de esta relación, y el ángulo teta es una de las soluciones que tiene esta ecuación trigonométrica. Fíjate que yo no dije aquí teta igual al arco tangente de y partido en x. No necesariamente es ese valor. Puede ser cualquiera de las infinitas soluciones que tiene la ecuación tangente de teta igual a y partido en x. Recuerda que la representación polar de un punto no es única. Así que en realidad lo que hacemos para encontrar las coordenadas polares de un punto en cartesianas es lo mismo que tú hacías en el Mat 021 para encontrar la forma polar de un número complejo. Es exactamente lo mismo. ¿Se acuerdan cuando hacían eso, no? Encontrar la forma polar de un complejo. Ahora saben por qué se llama forma polar, ¿no? Porque estás buscando las coordenadas polares. Entonces vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo donde nos entregan las coordenadas cartesianas de un punto y queremos sus coordenadas polares. Entonces lo primero que vamos a hacer en estos casos, igual que como lo hacías tú con las coordenadas para encontrar la forma polar de un complejo, lo primero que vamos a hacer es graficar el punto en coordenadas cartesianas para tener
clarito, clarito, en qué cuadrante se encuentra el punto. Nuestro punto es el 5, menos 5, así que me quedó chico el sistema polar. Lo vamos a redimensionar. Vamos a borrar estos valores. Y lo vamos a graduar distinto, ¿no? Entonces aquí va a estar el 1, el 2, 3, 4, 5. Ahí sí que me va a alcanzar. 1, 2, 3, 4, 5. Y para abajo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Ya. Ahora sí, ahora sí va a caber el puntito. Entonces lo primero que vamos a hacer, decíamos, es ubicar el punto en el plano cartesiano, ¿sí? En coordenadas rectangulares. La coordenada y es menos 5 y la x es 5. Entonces veamos si me sale derechito esto. Aquí. Aquí estaría el punto, ¿no? Vamos a poner nombre también. P lo vamos a llamar y tiene coordenadas cartesianas 5, menos 5. ¿Qué necesito para encontrar sus coordenadas polares? Necesitamos ese ángulo y la distancia al polo, el R, ¿no? Necesito teta y R. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Decíamos que R al cuadrado es siempre X al cuadrado más Y al cuadrado. En este caso, R cuadrado es 5 al cuadrado y la Y es menos 5, así es que Y cuadrado será menos 5 al cuadrado. Esto es lo mismo que 2 veces 5 al cuadrado, ¿no? Lo voy a escribir así porque ahora saco raíz y obtengo que R es la raíz de 2 por 5 cuadrado, es decir, 5 raíz de 2. Ya tenemos la distancia a la que se debe encontrar el punto del polo. Este R es 5 raíz de 2. Y necesitamos ahora el ángulo teta. Entonces, ¿de dónde obtengo el ángulo teta? Dijimos que la tangente del ángulo teta está dada siempre por y partido en x. Ahora, en nuestro caso, lápiz, ven para acá. En nuestro caso, la tangente de teta sería y, que es menos 5, dividido en x, que es 5. O sea, la tangente de teta es menos 1. Entonces debemos resolver esta ecuación, ¿no? Tangente de teta igual a menos 1. Y esa ecuación tiene soluciones. Teta igual al arco tangente de menos 1 más el periodo de la tangente, que es pi, más kpi. ¿Quién es el arco tangente de menos 1? Menos pi cuartos. Entonces, alguno de todos estos ángulos que obtuvimos aquí como solución de la ecuación es el ángulo adecuado para nuestro punto en coordenadas polares, ¿no? El que me entregó el arco tangente, que es menos pi cuartos, no es exactamente el que yo marqué ahí, porque menos pi cuartos es este ángulo, medido en el sentido negativo, ¿no? Pero si yo quiero este otro ángulo, el que está medido en el sentido positivo, uso otra de estas soluciones simplemente, ¿no? Sería con k igual 2. 2pi menos pi cuartos. Entonces vamos a usar aquí el ángulo teta, que es menos pi cuartos, más 2pi. Eso serían 8 pi cuartos menos pi cuartos, 7 pi cuartos. Este ángulo teta, que yo había marcado inicialmente, es 7 pi cuartos. Entonces, una manera de representar este punto en coordenadas polares es con R igual a 5 raíz de 2 y ángulo de 7 pi cuartos. 5 raíz de 2, 7 pi cuartos. Por supuesto que uno también podría usar la solución principal de la ecuación, que es menos pi cuartos. No hay ningún problema.
5 raíz de 2, coma, menos pi cuartos, usando el ángulo medido en el sentido negativo. Incluso, uno podría usar otra solución, ¿no? Si yo pongo k igual 1 aquí, voy a obtener, menos pi cuartos más pi, ¿no es cierto? Eso es 3 pi cuartos. O sea que podríamos usar ese ángulo también. Pero 3 pi cuartos es un ángulo del segundo cuadrante. Es este ángulo. Y mi punto se encuentra en el cuarto cuadrante. Entonces, si yo quiero usar 3 pi cuartos como dirección, ¿se puede hacer? Sí, claro que sí, pero 3 pi cuartos está en el segundo cuadrante, por lo tanto, para llegar al cuarto cuadrante hay que sumar pi, ¿no es cierto?, a ese ángulo. O sea que el r debe ser aquí menor que 0. O sea, el r aquí sería menos 5 raíz de 2. De esa manera, si voy a la dirección de 3 pi cuartos, que está en el segundo cuadrante, lo grafico, dado que el r es menor que 0, en la dirección de 3 pi cuartos más pi. Y eso me lleva al cuarto cuadrante. Ahí sí, 3 pi cuartos más pi. Llego aquí mismo, ¿no? A esa dirección. Listo, ahí dimos no solo una, sino que 3 representaciones en coordenadas polares para el mismo punto de coordenadas cartesianas 5, menos 5. ¿Cómo vamos, chiquillos? ¿Dudas? ¿Avancemos a otros ejemplos? Em, Ah, ya, dime. o sea, ¿se entiende la idea? ¿Se ve bien? Bien. Ya. Yo sé que les complica todavía un poco porque hay que cambiar la manera de pensar, ¿no? Si uno toda la vida ha pensado en rectangulares, ahora hay que empezar a pensar radialmente, ¿no? En buscar las direcciones y distancias al polo. Eso cuesta un poquito, pero es cuestión de práctica. Si uno lo entendió, si entendieron la idea ahora, solo hay que practicar. Avancemos a otros ejemplos para que sigamos practicándolo. Dice, considere todos los puntos en coordenadas polares. Acuérdate que los puntos en coordenadas polares se representan así, r teta, que cumplen con la ecuación r igual 4 seno de teta. O sea, nos están diciendo que no son cualquier punto del plano, sino que son puntos donde el r depende del ángulo teta. Depende según esta función. El r es 4 seno de teta, coma teta. O sea que esto nos da, son puntos que están sobre una curva, ¿no? Es como cuando yo te digo en coordenadas cartesianas, todos los puntos que son gráfica de y igual a f de x. Ah, bueno, son los puntos de la forma x, f de x. Lo mismo pasa aquí en coordenadas polares. La variable independiente es el ángulo y el r depende del ángulo. Nos piden que encontremos todos esos puntos, que identifiquemos, ¿no es cierto?, la curva, llevándola a coordenadas cartesianas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a llevarlo a coordenadas cartesianas? Bueno, vamos a recordar nuestro cambio de coordenadas. Lo vamos a dejar por aquí. Y de aquí mismo uno obtiene, ¿no es cierto?, que x al cuadrado más y al cuadrado es r al cuadrado. La ecuación que nos dan es r igual a 4 seno de teta. Entonces, lo que uno quisiera hacer es identificar en esta ecuación los elementos que tenemos en el cambio de coordenadas. Entonces aquí uno ve la función seno, y uno dice, ojalá estuviera acompañada por una r, porque así yo podría identificar el r seno teta con i. Pero no tenemos r aquí. Pero no hay problema, mira. Yo puedo multiplicar por r mi ecuación y obtener una ecuación equivalente, que sería r al cuadrado igual a 4r seno de teta. Y en esa última expresión, yo puedo identificar el r al cuadrado de inmediato con x cuadrado más y cuadrado. X cuadrado más y al cuadrado. Y al otro lado de la igualdad tengo 4 veces r seno teta. ¿Y qué es r seno teta? Eso es y. Y ya tengo la ecuación cartesiana de la curva, mira. ¿La identifican? ¿Saben qué tipo de curva es? Deberían, ¿eh?
Voy a completar el cuadrado para encontrar la ecuación canónica. X cuadrado más y al cuadrado menos 4y. Aquí me hace falta un 4, así que lo sumo y lo resto. Igual a 0. Nos queda x cuadrado más el cuadrado de y menos 2 igual a 4. ¿Qué tipo de curva es? Una circunferencia. Exactamente. Es una circunferencia de centro en el 0,2 y radio 2. O sea, si tuviésemos que graficar esta circunferencia, vamos a ver si me sale el dibujito, se vería más o menos, muévete para arriba, ahí, porque tiene centro, dijimos, en el 0,2, aquí, y radio 2, o sea que esto es 4, este es el 2 y el menos 2. Y su ecuación polar entonces es, mira, 4 seno de teta. Todas las ecuaciones que tú te encuentres de la forma R igual constante por seno de teta son circunferencias como estas, tangentes al eje X con centro en el eje Y. Y uno puede encontrar la ecuación cartesiana de esa circunferencia usando, ¿no es cierto?, el cambio de coordenadas. Así de a poquito vamos reconociendo las curvas polares. Tenemos que lograr en lo posible lo mismo que logramos en coordenadas cartesianas. Tú ves esta ecuación y la reconoces como una circunferencia. En lo posible tenemos que lograr mirar las ecuaciones polares y reconocer de qué tipo de curva se trata. ¿Ya? Eso quisiéramos. Veamos otro ejemplo. Aquí nos piden al revés. Nos dan la ecuación cartesiana de una curva y nos piden la ecuación polar de la curva. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Igual que antes, con el cambio de coordenadas. Pero antes de cambiar de coordenadas, me gustaría saber si reconocemos esta curva. ¿Qué tipo de curva es? Hay que completar el cuadrado de nuevo. De nuevo, También es una circunferencia, ¿no? también es una circunferencia, exactamente. Solo que tiene otro centro y otro radio, ¿no? Vamos a completar los cuadrados para identificar el centro y el radio. Aquí nos hace falta un 1, lo sumo y lo resto, igual a 0. Así que aquí nos quedó el cuadrado de x menos 2, me sobró ese menos 4. Después tenemos el cuadrado de y más 1, me sobró un menos 1. Menos 4 y menos 1 suman menos 5, al otro lado es un 5. O sea que es una circunferencia, efectivamente, de centro en el 2, menos 1 y radio raíz de 5. O sea, si la graficáramos, se vería más o menos, no, así no, así, más o menos como eso, ¿no? No sé si me va a quedar muy centrada en el 2, menos 1, pero más o menos así. Por ahí lo vamos a poner al centro. Y el radio, ¿no es cierto?, es raíz de 5. Ok, pero lo que queremos, lo que nos piden aquí es la ecuación polar. Entonces, ¿cómo encontrar la ecuación polar de esta circunferencia? Tomo la ecuación que nos entregaron y usamos el cambio de coordenadas, ¿no es cierto? Que x es r coseno teta, y es r seno teta, y sabemos también que x cuadrado más y cuadrado es r al cuadrado. Por lo tanto, esta ecuación cartesiana equivale a x cuadrado más y cuadrado, lo identifico de inmediato con r al cuadrado, menos 4x, ¿y quién es x? Es r coseno de teta, más 2y, ¿y quién es y? Es r seno de teta, igual a 0. De aquí puedo factorizar una r,
me va a quedar R factor de R menos 4 coseno de teta más 2 seno de teta igual a 0. Y si este producto de números reales es 0, quiere decir que o R es 0 o el segundo factor es 0. Y ese segundo factor es 0 siempre y cuando R sea 4 coseno de teta menos 2 seno de teta. Esa es la ecuación de nuestra circunferencia. 4 coseno de teta menos 2 seno de teta. Y este R igual 0, ¿a qué corresponde? Al polo, que también está dentro de nuestra circunferencia. Así es que esa ecuación también representa, en este caso, una circunferencia, decíamos, de centro 2, menos 1 y radio raíz de 5. Así que uno puede llevar la ecuación cartesiana de una curva a su ecuación polar y viceversa, pero no siempre es fácil de hacer eso. A veces es difícil hacer el cambio y otras veces tú haces el cambio sobre todo de polares a cartesianas, te encuentras con la ecuación cartesiana de la curva y aún así la ecuación cartesiana es rara, no la vas a reconocer, no es una cosa tan simple como la circunferencia y entonces te quedas igual sin saber qué tipo de curva es, ¿no? Por lo tanto, lo que uno quisiera es poder graficar las curvas directamente dada la ecuación polar. Y muchas veces sí vamos a necesitar llevar de cartesianas a polares, así que es necesario también conocer, por supuesto, el cambio de coordenadas. Pero a uno le gustaría poder trazar la gráfica de una curva polar directamente. Entonces, ¿cómo hacer eso? Pensemos primero qué sería una curva polar, ¿no? Consideremos una función de una variable con dominio D o algún subconjunto de los reales, en los reales, es decir, a valores reales, y definamos el conjunto de puntos del plano R2, que son de la forma R teta, donde R depende de teta según la función f. Es decir, son todos los puntos de la forma f de teta, teta, como en los casos anteriores, ¿no? O en el caso de la circunferencia. Ese conjunto de puntos también se puede llevar a coordenadas cartesianas, tal como lo hicimos en los ejemplos anteriores, de la siguiente manera. Serían todos los puntos x, y del plano, donde el x es r coseno teta, el y es r seno teta, y el r no es independiente. El r depende del ángulo teta según la función f. Por lo tanto, también lo podríamos reescribir de esta manera, ¿no? Cambio r por f de teta, así que los puntos serían de coordenadas f de teta coseno de teta, f de teta seno de teta. Serían puntos del plano, donde teta está variando ahí en el dominio de la función f. Ese conjunto de puntos es una curva del plano y se llama la gráfica polar de f, de la función f. Y la ecuación que la origina, es decir, la ecuación r igual f de teta, es la ecuación polar de la curva. Entonces, lo que a nosotros nos gustaría es, dada la ecuación polar de la curva, poder identificar la curva directamente. Entonces, hay algunas que son fáciles de inferir. Por ejemplo, las ecuaciones del tipo r igual constante. Este tipo de ecuaciones, ¿no? Donde el r es constante. ¿Qué tipo de curvas representan estas ecuaciones? Nos dicen ahí que son circunferencias con centro en el origen y radio valor absoluto de c. ¿Por qué? Mira, pensemos en la ecuación. Nos dicen que r es igual a una constante, o sea que son los puntos que están a distancia c del polo. ¿En qué dirección? En cualquier dirección. Teta no interviene en la ecuación, ¿te fijas? Por lo tanto, son todos los puntos que están a distancia c del polo. Y eso es prácticamente la definición de una circunferencia. Entonces, todas las ecuaciones que son del tipo r igual constante son circunferencias centradas en el origen con radio la constante. O sea, podríamos pensar en ellas de esta manera. Aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Aquí tenemos el polo, el eje polar, y r igual 1/2 serían todos los puntos a distancia 1/2 del polo, es decir, es una circunferencia con centro en el origen y radio 1/2. R igual 1 es la circunferencia unitaria, ¿no? La que tiene centro en el origen y radio 1. R igual 2, centro en el origen de nuevo y radio 2.
R igual 4, todos los puntos a distancia 4 del polo. Circunferencia entonces centrada en el origen y de radio 4. Así que ya sabemos que cada vez que nos encontremos con una ecuación del tipo R igual constante, lo que tenemos es una circunferencia centrada en el origen de radio C. ¿Y qué representará teta igual constante? Bueno, pensémoslo. Teta igual constante significa que son los puntos que se encuentran en la dirección de teta, que está dada por la constante. ¿A qué distancia del polo? Bueno, a cualquier distancia, porque teta no R, que es la distancia al polo, no interviene en la ecuación. Entonces, si yo trazara aquí la dirección de teta, ¿cierto? Que es este ángulo, estaríamos hablando de todos los puntos que se encuentran sobre la dirección de teta igual constante a cualquier distancia del polo. Es decir, serían todos los puntos que están sobre esta recta. De hecho, mira, si uno va al cambio de coordenadas, dijimos que la tangente del ángulo teta está dada siempre por y partido en x. Pero de la geometría analítica, uno sabe que la tangente del ángulo de inclinación de la recta se llama pendiente de la recta, ¿no? Por lo tanto, lo que tenemos aquí es la pendiente de la recta, m, igual a y partido en x. O sea que y es m por x. Son rectas que pasan por el origen. Con ángulo de inclinación, la constante, ¿sí? La tangente de C nos daría la pendiente de esa recta. Así que todas las ecuaciones de la forma teta igual constante son rectas que pasan por el origen. Y ahí ya tenemos otras curvas conocidas, las rectas por el origen. 2. ¿A qué curva representa la ecuación polar R igual 2? Ah, bueno, eso ya lo hicimos. Está aquí, ¿no es cierto? R igual 2 es una circunferencia con centro en el origen y radio 2. R igual constante es siempre, entonces, una circunferencia, dijimos, centrada en el origen. 3. Trace la curva cuya ecuación polar es R igual a 2 coseno de teta. ¿Cómo podemos encontrar esa curva? Podemos replicar lo que hicimos hace un rato, hace bastante rato, aquí. Aquí teníamos R igual a 4 seno de teta. Y multiplicamos por R para usar el cambio de coordenadas. Entonces, si ahora tengo R igual 2 coseno de teta, puedo hacer lo mismo. R es 2 coseno de teta. Voy a multiplicar por R y obtengo R cuadrado igual a 2R coseno de teta. Y entonces recuerdo, ¿no es cierto?, que X es R coseno teta, Y es R seno de teta, y que R al cuadrado, por lo tanto, es X cuadrado más Y cuadrado. Entonces, ahora puedo identificar en esta ecuación el R cuadrado con X cuadrado más Y al cuadrado igual a 2R coseno. Eso sería 2X. Tenemos esa ecuación cartesiana que corresponde a una circunferencia. Vamos a completar aquí el cuadrado. Nos hace falta un 1, lo sumo y lo resto. Y esto es el cuadrado de x menos 1 más y al cuadrado. Y ese menos 1 va al otro lado. Y entonces, ¿qué tengo? Una circunferencia ahora con centro en el 1,0 y radio 1. O sea que si quisiéramos graficar esta circunferencia, la vamos a graficar por aquí. Es una circunferencia, dijimos, centrada en el 1,0 y radio 1.
Ahí me quedo más o menos centrada, ¿no? Este es el 1,0, así que este es el 2 porque el radio es 1. 1 por aquí, menos 1 por acá. Y su ecuación polar es R igual a 2 coseno de teta. Entonces, siempre que te encuentres con una ecuación de este tipo, R igual a constante por coseno de teta, lo que vas a obtener es una circunferencia tangente al eje Y con centro en el eje X. Esta constante dividido en 2 va a ser el radio de la circunferencia. Y cuando sea R igual constante por seno, vas a obtener una circunferencia tangente al X con centro en el eje Y. Esta constante dividido en 2 va a ser el radio de la circunferencia. ¿Te fijas cómo de a poquito uno va empezando a reconocer las curvas polares? ¿Cómo vamos, chiquillos? ¿Dudas? Vamos bien, profe. Ah, no, yo esa idea la entendí bien. Como sacar la ecuación. ¿Le quedó una duda al sacar la ecuación, perdón? No No, entendí. no, que no me quedaron dudas. Ah, Como que le ya, entendí bien la idea. no le quedaron dudas, perdón, yo no escuché bien. No se preocupe. Ahora sí. Entonces les decía yo que lo ideal sería que uno pudiera graficar directamente la curva, sin necesidad de acudir al cambio de coordenadas. Entonces, ¿dónde estábamos? Aquí, en este ejemplo. Entonces, ¿cómo uno podría graficarlo directamente? Mira, vamos a pensar en la gráfica de la función coseno, la curva cartesiana. Vamos a pensarlo por acá. Entonces yo les decía cómo obtener esta gráfica, la gráfica de esta circunferencia, conociendo solamente la ecuación polar. Ahí va a aparecer, esa que ya habíamos graficado. Entonces yo voy a acudir aquí a la gráfica de la función cartesiana y igual a 2 coseno de teta, que es igual al gráfico del coseno, pero con amplitud 2, ¿no es cierto? Entonces esta gráfica te puede servir de modelo si tú identificas en el eje X las direcciones teta y en el eje Y el R, la distancia al polo. Entonces uno dice, bueno, si estoy aquí en la dirección, ahora lo pienso acá en polares, si estoy en la dirección de teta igual 0, ¿a qué distancia se encuentra el punto del polo? Se encuentra a distancia 2. De hecho, aquí si uno mira identificando en el eje X, teta igual 0, aquí el R es 2. Estoy a distancia 2 del polo. En la medida que avanzo en las direcciones del primer cuadrante, entre 0 y pi medios es esta dirección, ese ángulo, el R disminuye, mira, va bajando el R y llega a 0 en teta igual pi medios, en esa dirección. Así que aquí los puntos están cada vez más cerca del polo y llegan al polo en la dirección de pi medios. Y uno dice, ¿y qué pasa en el segundo cuadrante cuando estoy con direcciones que van desde pi medios hasta pi? El R, mira, cambia de signo, se vuelve negativo. ¿Qué significa eso? Que los puntos que corresponden a estas direcciones del segundo cuadrante no se grafican en la dirección de estos ángulos teta, sino que en la dirección de estos ángulos teta más pi. Y eso me lleva al cuarto cuadrante. ¿Qué debo dibujar ahí? Un punto que se va alejando del polo hasta llegar a distancia máxima del polo en la dirección de teta igual pi, pero con R siempre negativo. Entonces aquí el punto se aleja del polo y llega a distancia 2 del polo en la dirección de pi más pi. ¿Por qué más pi? Porque el R es negativo. ¿Y qué es pi más pi? Es 2pi. Vuelvo al eje polar. Entonces dibujo puntos aquí que se van alejando del polo hasta llegar a la dirección de teta igual 2pi, donde el punto se encuentra a distancia, nos dice el dibujo, menos 2, o sea, a distancia 2 del polo, pero en la dirección de pi más pi, en la dirección de 2pi. Entonces, una buena técnica para trazar directamente la curva polar es usar de modelo la ecuación cartesiana, aquí no debía haber puesto teta, sino que x igual 2 coseno de x, identificando en el eje x las direcciones teta y en el eje y las distancias al polo. Y así uno puede ir usando este modelo, esta curva auxiliar,
que modela el comportamiento de R, ¿no es cierto?, del radio o la distancia al polo, según varíe la dirección del ángulo θ. Eso mismo podemos hacer en el ejemplo siguiente, donde nos piden graficar R igual E a la θ. Esa es una curva polar, pero yo puedo usar como curva auxiliar la gráfica de la función exponencial, igual E a la X. Y de nuevo identifico en el eje X las direcciones θ y en el eje Y la distancia al polo R. Entonces voy a ir a buscarme un sistema polar mejor. Denme un segundo. Aquí tenemos un sistema polar, lo vamos a poner por aquí, y aquí grafico mi curva polar. Entonces, ¿qué me dice? ¿Cómo lo voy graficando? Vamos a pensar qué pasa en la dirección de θ igual 0, que corresponde al eje polar. ¿A qué distancia se encuentra el punto del polo en esa dirección? Si θ es 0, R es igual a 1. El punto se encuentra entonces a distancia 1 del polo en la dirección de θ igual 0. Si voy avanzando por el primer cuadrante en las direcciones entre 0 y pi medios, que sería esta dirección, ¿qué pasa con R? Bueno, R, pi medio está por aquí más o menos, ¿no? R sigue aumentando exponencialmente. Por lo tanto, tengo que dibujar estos puntitos alejándose del polo cada vez más. Si voy al segundo cuadrante, a las direcciones que se encuentran entre pi medios y pi, ¿cierto?, que serían todos estos ángulos, ¿qué pasa con R? Bueno, sigue creciendo exponencialmente. Por lo tanto, los puntos se van alejando cada vez más del polo y ya en la dirección del tercer cuadrante siguen alejándose, están cada vez más lejos del polo. En el cuarto cuadrante, cada vez más lejos. Y así puedo seguir, ¿no? O sea que voy obteniendo esta espiral. Eso es cuando θ es positivo. ¿Qué pasa cuando θ es negativo? Es decir, cuando mido los ángulos ahora hacia abajo. Fíjate que cuando θ es menor que 0, el R va disminuyendo en la medida que θ va retrocediendo, ¿no? Entonces, si estoy en el cuarto cuadrante, por ejemplo, esto sería menos pi sextos, el puntito en esa dirección estaría más cerca del polo. Y en la medida que vamos hacia acá, ¿no es cierto? Cuando θ va disminuyendo y es negativo, el punto está cada vez más cerca del polo. Y así sigue acercándose, aunque nunca llega al polo, porque el R va tendiendo a 0 cuando θ tiende a menos infinito, pero nunca llega a ser 0, ¿no? Entonces ahí tenemos otra gráfica que es una espiral. Y aquí sí que no utilizamos el cambio de coordenadas, ¿no? Aquí sí que estaba difícil cambiar de coordenadas. Y una cosa que hay que tener en cuenta a la hora de graficar, y sobre todo de lo que vamos a hacer la próxima clase, que es buscar puntos de intersección entre curvas polares, es que hay que tener en cuenta que, dado que los puntos no tienen una representación única, las curvas, las ecuaciones de las curvas tampoco tienen una representación única. Todo punto en coordenadas polares rθ se puede representar también como menos r como θ más pi. Por lo tanto, si te encuentras con la ecuación polar R igual f de θ, hay que tener en cuenta que esa curva también se puede representar como menos R igual a f de θ más pi. Ahora, si aquí fuese 2pi, aquí voy a tener R positivo, o sea, un menos 1 al cuadrado. Es decir, que esto va variando así. Se puede representar de infinitas maneras la curva como menos 1 a la n por R igual a f de θ más npi. Esto va a ser hay que tenerlo especialmente en cuenta cuando busquemos puntos de intersección entre curvas, aunque eso lo vamos a hacer la próxima clase. Veamos un último ejemplo de gráficos. Aquí nos piden graficar la curva polar R igual a 1 más coseno de θ. Entonces voy a usar la misma estrategia que usamos hace un rato. Voy a trazar la curva cartesiana primero, que me va a servir de modelo. Ahí tenemos
la onda sinusoidal, y igual a 1 más coseno de x. Pero voy a identificar en el eje X las direcciones θ y en el eje Y R, la distancia al polo. Entonces esta curva me sirve de modelo para saber a qué distancia se encuentra el punto del polo, dependiendo de quién sea el ángulo θ, ¿no? Para eso estoy usando esta curva. Ok. Y ahora vamos a intentar, usando el modelo, vamos a intentar graficar nuestra curva polar. A ver, vamos a checar un poco el modelo. Para que podamos agrandar esta. Ahí tenemos la ecuación cartesiana, así que no importa que no veamos el enunciado. Entonces ahora aquí en este sistema polar yo quiero graficar mi curva polar, que es R igual a 1 más coseno de θ. Y vamos a ir viendo qué pasa en las distintas direcciones, ¿no? Partamos en la dirección de θ igual 0. Si aquí tengo representado θ, en el eje Y tenemos R, la distancia al polo. Aquí, R. Entonces veamos. Si estamos en la dirección del eje polar, en θ igual 0, quiero saber a qué distancia se encuentra el punto. Esa distancia me dice el modelo que es igual a 2. O sea que cuando θ es 0, el punto se encuentra aquí. Ahí partimos. ¿Qué pasa después entre 0 y pi medios? En todas las direcciones, digamos, del primer cuadrante, ¿no? Entre θ igual 0 y θ igual pi medios. El modelo nos dice que el R, en la medida que me muevo aquí, mira, entre 0 y pi medios, el R va disminuyendo desde 2 hasta 1. Llega al punto hasta la distancia 1 del polo en la dirección de θ igual pi medios. Entonces lo que tengo que graficar son puntos que se van acercando al polo y llegan a estar a distancia 1 del polo en la dirección de θ igual pi medios. Yo no soy muy buena dibujando, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo. Así que aquí, en las distintas direcciones, ¿no es cierto?, del primer cuadrante, la distancia al polo se hace cada vez menor y ya en la dirección de θ igual pi medios, la distancia al polo es 1. Avancemos al segundo cuadrante. ¿Qué pasa con las direcciones que van entre pi medios y pi? Con estas direcciones. Miramos ese intervalo, pi medios pi. Mira lo que pasa con R. Sigue disminuyendo y llega a 0 en la dirección de θ igual pi. O sea que el R se hace cada vez menor y el R llega a ser 0, es decir, el punto se encuentra en el polo en la dirección de θ igual a pi. Así. Pasamos al tercer cuadrante ahora, entre pi y 3 pi medios. Esto es θ igual 3 pi medios, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa con los puntos cuando estamos en estas direcciones del tercer cuadrante? Vamos a ver el intervalo pi 3 pi medios. El punto se encontraba en el polo en la dirección de θ igual pi y ahora comienza a aumentar el R. Es decir, el punto se va alejando del polo hasta llegar a distancia 1 del polo en la dirección de 3 pi medios. Y mira cómo se aleja del polo al mismo ritmo que antes se acercaba. O sea que esto va a ser simétrico. Entonces tengo que dibujar en estas direcciones un punto que se va alejando del polo y llega a estar a distancia 1 del polo en la dirección de θ igual 3 pi medios. ¿Van conmigo hasta ahí? ¿Van siguiendo la idea? ¿Sí? Ya. Y barrí, mira, primer, segundo y tercer cuadrante. Voy en θ igual 3 pi medios. Ahora me gustaría saber qué pasa en el cuarto cuadrante, es decir, en las direcciones que van desde 3 pi medios hasta 2 pi, en estas direcciones. Entonces miro aquí, entre 3 pi medios y 2 pi, ¿qué pasa con R? Sigue aumentando y llega a estar a distancia máxima del polo, el punto, distancia 2 del polo, en la dirección de θ igual 2 pi. Y se fijan que el ritmo al que avanza, al que se aleja del polo, es el mismo ritmo al que antes el punto se iba acercando al polo. O sea, esta curva
es completamente simétrica a pesar de mi dibujo. Entonces, entre 3 pi medios y 2 pi, avanzamos hasta estar a distancia 2 del polo en la dirección de teta igual a 2 pi, que me lleva de nuevo al eje polar. Esta curva es R igual a 1 más coseno de teta. Ah, bueno, ahí lo tenía. Lo escribí de nuevo. Y se llama cardioide. Por razones más o menos obvias, ¿no? Es como un corazón. Es como un corazón. Entonces, esta es una buena estrategia para trazar las curvas polares. Trazar primero la gráfica cartesiana, que te sirve de modelo, y ir mirando aquí cuál es el comportamiento de R en la medida que hacemos variar el ángulo teta en las distintas direcciones. Y había una más propuesta que ya no alcanzamos a hacer porque se nos fue el tiempo, pero te la puedo mostrar rápidamente en el GeoGebra. Denme un segundo. Aquí. Bueno, aquí tengo varias. Esa es la cardioide, ¿ah? Mira. ¿Están viendo el GeoGebra, no? Sí, profe. Sí, están viendo, ya. Esa es la forma real de la cardioide, ¿eh? Esta es un poquito más grande que la nuestra porque es 2 veces la que nosotros hicimos. Nosotros hicimos R igual 1 más coseno teta. Ok, pero nosotros queríamos esta. R igual 4 seno de 3 teta. Entonces la vamos a ir recorriendo de a poquito, mira. Andemos un poquito aquí, ahí. Entonces, esta es la ecuación, ¿ah? R igual a 4 seno de 3 teta. Entonces, entre 0 y pi sextos, perdón, ahí, el R va aumentando, mira, y en la dirección de pi sextos llega a la distancia máxima del polo, el punto, y esa distancia en este caso es 4. Si sigo avanzando hasta pi tercios, que serían 60 grados, ahí el punto vuelve al polo, me pasé de largo. Ahí. Se hace 0 entonces el 4 seno de 3 teta en teta igual pi tercios, ¿no? Y ahí cambia de signo el R, porque mira lo que pasa si avanzo ahora las direcciones que van entre pi tercios y pi medios. Mira dónde se va a dibujar la curva. En el tercer cuadrante, y estoy en direcciones del primer cuadrante. Entonces lo que está pasando aquí es que el R es menor que 0, por lo tanto los puntos no se grafican en el primer cuadrante, sino que en la dirección de estos ángulos teta más pi. Y eso me lleva al tercer cuadrante. Y ahí ya pasé al segundo cuadrante. Mira, estoy en un ángulo de 92 grados, estoy por aquí. El R sigue siendo negativo porque los puntos se grafican en la dirección de ese ángulo más pi, es decir, en el cuarto cuadrante. Y eso pasa hasta que llego hasta 2 pi tercios. En 2 pi tercios estoy en el polo y ahí vuelve el R0 en 2 pi tercios y luego el R se vuelve positivo, porque mira, ahora grafico directamente en el segundo cuadrante y en la dirección de 5 pi sextos vuelvo a estar a distancia máxima del polo y esa distancia es 4. Avanzo y en la dirección de teta igual pi llego al polo. Se forma así una rosa de 3 pétalos, ¿te fijas? Y si ahora sigo avanzando, mira lo que voy a hacer con el ángulo. Ahora estoy en ángulos que están dentro del tercer cuadrante y no pasa nada, ¿te fijas? Avanzo y no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque el R aquí vuelve a ser negativo y entonces no grafico en el tercer cuadrante, sino que en la dirección de estos ángulos del tercer cuadrante más pi. Eso me lleva de nuevo al primer cuadrante. Entonces pareciera que no está haciendo nada esto, porque estoy recorriendo de nuevo la porción del primer cuadrante. O sea que aquí ya terminé de graficar mi curva. Tengo ahí una rosa de 3 pétalos. Entonces aquí hay varias otras curvas que ustedes pueden modificar. Yo les voy a dejar esto. Ustedes las pueden modificar, pueden agregar otras nuevas para que vayan viendo de esta misma manera cómo es que se grafican, cómo se van recorriendo en la medida que uno hace variar el ángulo teta. Entonces, se los voy a dejar en el Classroom también, ¿eh? Pero de todas maneras va aquí por el chat.
Y lo otro que les voy a mandar por el chat, por supuesto, son las hojitas de la clase de hoy. Denme un segundo. Entonces, la próxima clase podemos graficar de todas maneras más curvas porque vamos a necesitar gráficos para poder calcular áreas. Así que ahí aprovechamos de practicar las gráficas. Ya, chiquillos, de nuevo, disculpen, les robé 4 minutos, pero quería mostrarles la curva, al menos en el GeoGebra. Así que ahí quedó también el enlace, lo pueden usar ustedes para examinar otras curvas polares. Ya pues, chiquillos, éxito con el estudio. Nos vemos más tarde los que quieran. Tal vez algunos los vea más tarde. Y si no, los veo el próximo lunes. Que les vaya muy, muy bien en el certamen. Mucho éxito con el estudio. De verdad, ojalá que les vaya muy, muy bien. Prepárense para que subamos las notas. ¿Ya? Ya, chiquillos. Hasta el lunes o hasta más Chao, tarde. profe, gracias. Que tenga buen fin de Chao, chao. semana. Buenas noches. Igual Muchas ustedes. gracias, profe. Que esté muy bien. Nos vemos.